Bueno, muy buenas noches. Hoy en este día en donde se está conmemorando el año del jubileo que empezó el pasado 25 de diciembre y que va hasta el 6 de enero del 2026, en donde Dios nos da la oportunidad de podernos arrepentir y en donde poder corregir muchas cosas. Hoy hay un pecado que se comete muy seguido y es el pecado de la omisión. Lo encontramos en uno de los textos bíblicos que es Mateo, la carta de Santiago y bueno, muchos textos más, pero hoy solamente voy a hablar de estos dos. ¿Qué es pecado de omisión? Es saber, por ejemplo, hay un pecado grave de omisión y que nosotros no sabemos. Saber que van a asesinar a una persona que tú escuchaste y tú no le dices a esa persona. Saber que una niña va a abortar y que tú no le dices que eso es pecado. Si en tu casa, tu propio techo en donde tú vives, tiene una hija o un hijo viviendo en unión libre y tú eres casado y tú eres casada por la iglesia y no eres capaz de decirle a esa hija o a ese hijo que vivir en unión libre y no casarse por la iglesia es pecado de fornicación, eso es un pecado también muy grave y lo más duro, que también puede sufrir consecuencias muy grandes. En otro tema lo comentaremos qué consecuencias puede traer. Pecados de omisión. Un ejemplo es olvidarse de darle gracias a Dios por el alimento que recibiste durante el día y por el descanso que Dios también te regaló. Otro pecado es olvidarse de los amigos, de aquellos amigos que te ayudan y que te apoyan y que tú no los llamas siquiera a saludarlos o de visitarlos. Otro pecado de omisión es saber que tienes tu pareja y no le hablas. El pobre esposo se levanta, se va a trabajar sin desayunar, quizás con la ropa arrugada porque tú no le ayudaste y no le hablas, o viceversa, porque tú como hombre no hablas con tu esposa. Eso también es un pecado de omisión. Otro pecado de omisión, olvidarse de los amigos enfermos y de las personas mayores. Bueno, Mateo 25, 31, 46 nos está haciendo referencia aquí en donde Jesús dice que va a colocar a un lado las ovejitas en el lado derecho y en el lado izquierdo va a colocar a los cabritos. ¿Quién va a colocar al lado derecho? A las personas que acogieron a los forasteros, les dieron de comer, les dimos de vestir, los vimos tristes y les dimos alegría, los estaban desorientados y los aconsejamos, estuvimos desnudos y nos dieron de vestir o les dimos de vestir. En fin, todas estas obras de misericordia tan maravillosas. Para quien no practicó la misericordia, vamos a ser benditos. Y si tú de pronto no lo has practicado, pues en este año vamos a luchar para que podamos ser bienaventurados con estas personas. Y quienes no lo practicaron son los cabritos. Al final del Evangelio dice que, creo que es en el 44, 45, 46, que nos va a mandar a chupar candela. Id, malditos de mi Padre, a heredar el fuego eterno. O sea, y esto se nos olvida decirlo, y créamelo que para mí hasta es duro tener que decirlo, pero no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Esa palabra de malditos, heredar el fuego eterno, es muy duro. Y cuando hablamos del infierno, da miedo hablar del infierno. Y cuando hablamos del diablo, da miedo hablar del diablo, pero es una realidad. Y si yo no lo comparto y no lo digo, pues yo también estaría pecando por omisión. Y como misioneros lo decimos sin temor y sin tapujos. ¿Por qué? Porque mucha gente está pereciendo por ignorancia y porque nosotros nos quedamos calladitos y no decimos nada. ¿Quién lo dice? El profeta Isaías en el capítulo 56, versículos 10 en adelante, que dice que somos perros mudos y no hablamos la realidad. Bueno,
También hay otro tema muy bonito y es el pecado de la omisión y es su conocimiento, el conocimiento que yo tengo, el conocimiento que tú tienes. Santiago 4:17 dice que así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Ejemplo, el que sabe de tecnología y no le ayuda a su papá, no le ayuda a su hijo, no le ayuda al vecino, no le ayuda a la vecina, al anciano que carece de conocimiento. El que tiene una receta de un alimento bien rico, bien exquisito, y no lo comparte con el que de pronto lo necesita, con el que le pide la orientación y sabiendo no lo comparte y no lo dice, también es un pecado grave. Bueno, mis queridos hermanos, de verdad que este tip de hoy se lo agradezco a una persona que me escribió al interno y me dijo que le diera unos ejemplos y que compartiera el pecado de omisión. Hasta una próxima oportunidad. Recuerda que estamos en oración todos los días. Le agradezco a muchos en Colombia, en México, de Ecuador, de Perú, de Venezuela, que nos han pedido que oremos y que se encuentran necesitados, carecen de necesidades, de orientación. Y recuerda que una oración por tu hermano, por tu amigo, por tu familiar, por las personas que conoces y no conoces, pero te piden que ores, es un regalo maravilloso que Dios nos da, sin cobrar nada a cambio. Dios los bendiga y no se les olvide mañana. Mañana Jesús te espera en la catedral, en el templo, en el santuario, porque mañana es jueves eucarístico. Y también como laicos no se nos olvide orar por nuestros sacerdotes santos. Necesitamos de esos sacerdotes santos en el mundo. Un abrazo y que Dios los bendiga.